Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Escena del Crimen. Hoy nos vamos a remontar al año 2011. En pocos días más, en pocas semanas más, para ser un poco más precisos, se van a cumplir 7 años de lo que había ocurrido frente a la Recoleta. Era una madrugada del 8 de mayo de ese mismo año, cuando dos grupos de jóvenes se enfrentaron con un objeto disparador que todavía no es muy preciso a estas alturas. Probablemente sea de aquellos que muchas veces notamos, el que alguien le diga algo a otro y esto genera algún tipo de malestar, de enojo, puede ser con la mezcla de bebidas alcohólicas o no, o el mal humor muchas veces. Lo cierto es que eso fue un detonante, una pelea, una gresca, que terminó con un joven muerto por una patada seca a la altura del tórax. Una patada muy fuerte, brutal, lo que había quebrado unos huesos y a su vez generado un sangrado interno que lo llevó a la muerte. Hablo de Rodrigo Enríquez, tenía solo 17 años en aquel entonces, menor de edad, dato no menor, que estaba con sus amigos, un primo, entre un grupo y fue a una de estas fiestas de madrugada. Pasaron de una discoteca a otra, en una no pudieron entrar, en la otra tampoco, y fueron así caminando, y la casualidad, por una mala jugada del destino, llevó a que se cruzaran con otro grupo de jóvenes que venía de un hecho muy particular en aquel momento, y fue el desplome de una losa de una discoteca que se llamaba Bruneto y estaba en la Manzana T, ahí en el barrio de Viramorra. De ahí salió otro grupo de jóvenes y se encontraron con ellos y se desató esa gresca que les había comentado. Básicamente, a grandes rasgos, es el tema que nos va a llevar a esclarecer o recordar, mejor dicho, lo que fue ese hecho luctuoso. Uno de los pocos casos que tratamos en Escena del Crimen con un detalle en cuanto a la escena del crimen propiamente, donde no tiene muchos elementos en sí para explorar científicamente, pero tiene connotaciones sociales muy interesantes y una reacción de un tribunal que dio un ejemplo para que este tipo de hechos también sean tomados como jóvenes como situaciones de parámetro. Como decir, acá no van a joder conmigo si es que en algún momento llego a hacer lo mismo ahora. Situaciones de la noche que hay que cuidar. Vamos a ver de quiénes se trata, quién era la víctima y quiénes fueron los sospechosos de aquella mortal gresca que se dio el 8 de mayo a las 4 de la madrugada del año 2011. Perfiles. Caso Rodrigo. Víctima. Nombre: Rodrigo Jesús Enríquez Cáceres. Edad: 17 años. Profesión: estudiante. Domicilio: Iturbe Casi Cerro León. Barrio Obrero. Ciudad: Asunción. Fue asesinado a golpes durante una pelea callejera a la salida de la discoteca Vulcán. Sospechosos: nombre: Miguel de los Santos Escobar Morales. Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1989. Edad: 29 años. Domicilio: Barrio Bellavista. Ciudad: Asunción. Fue uno de los condenados por la muerte de Rodrigo Enríquez. Estuvo en la turba que peleó con la víctima y sus primos. Nombre: Juan Alberto Riveros Ayala. Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1989. Edad: 28 años. Domicilio: Santa Rosa y Última. Barrio Santísima Trinidad. Ciudad: Asunción. Fue uno de los condenados por la muerte de Rodrigo Enríquez. También estuvo en la turba que peleó con la víctima y sus primos. Nombre: Nelson Ananías Vargas González. Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1987. Edad: 30 años. Domicilio: Santa Rosa y Calle 3. Barrio Santísima Trinidad. Ciudad: Asunción. Fue otro de los condenados por la muerte de Rodrigo Enríquez. También estuvo en la turba que peleó con la víctima y sus primos. Rodrigo Enríquez tenía 17 años, él estaba con su primo y otros amigos cuando fueron a la discoteca, la primera de ellas Glam, y luego a la segunda, Vulcan. Ambas ya hoy no existen, comercialmente hablando, como tales, ni siquiera en el mismo lugar. Y la situación geográfica es prácticamente la misma, porque no es distante una de otra. Era tal vez hasta podríamos decir, un recorrido normal que hacen muchos jóvenes que salen
a estas fiestas de madrugada buscando participar en alguna de ellas. Lo llamativo, hasta podemos decir inusual que se dio, es que este grupo no logró entrar a ninguna de las dos fiestas. Hablo del grupo de Rodrigo Enríquez, reiterando que hablamos de una pelea entre dos grupos de jóvenes. Este otro grupo del que se habla salió, el que dio la patada mortal, estaba en la discoteca Brunetto, una discoteca que también funciona como karaoke, un café, pub, que está dentro de la manzana T del barrio Villamorra. Estaba. Hasta que esa misma madrugada también del 8 de mayo ocurrió algo muy llamativo. Se desplomó la losa de esa discoteca, hubo heridos inclusive en aquel momento. Y de ahí, producto de esa situación muy particular, es que este grupo de jóvenes sale y se encuentran en un punto medio. Vulcan estaba sobre la avenida Santísimo Sacramento y Brunetto, les reitero, manzana T, barrio Villamorra. Un punto, por decirlo así, medio entre ambos podría ser la Recoleta. Algo se dijeron ahí, algo surgió. Y una gresca que hasta inclusive involucró una botella rota, después las peleas de aquí a allá. Pero un factor muy particular de este caso es que uno de esos jóvenes que estaba en el grupo que salió de Vulcan sabía de artes marciales. Una disciplina que muchos instructores, muchos profesores siempre enseñan el autocontrol. Pero esa noche no lo hubo, esa madrugada no lo hubo. El exceso de esa violencia, del conocimiento de una disciplina, llevó probablemente a la decisión la peor, ya que esa patada que le habían dado a Rodrigo Enríquez fue la que lo fulminó, prácticamente al instante. ¿Qué pasó aquella madrugada del 2011? ¿Qué pasó? En la noche del 7 de mayo del 2011, Rodrigo Enríquez había salido de fiesta con dos primos suyos y fueron a la discoteca Glam, ubicado sobre República Argentina, casi España, pero luego salieron de allí y se dirigieron a Vulcan, que estaba ubicado sobre la avenida Sacramento, a 2 cuadras de la avenida Mariscal López en Asunción. Aproximadamente a las 03:30 horas se retiraron de la zona ya que no pudieron ingresar, según los relatos periodísticos de la época. Mientras en otro punto se producía una tragedia, en la discoteca Brunetto, ubicada en Manzana T, sobre Mariscal López y Cruz del Defensor. Cerca de las 03 horas, el segundo piso del mencionado local se derrumbó. Luego del derrumbe, un grupo de 7 jóvenes salieron caminando por la avenida Mariscal López. 2 de ellos adelantaron al resto. Según los detalles de la investigación, eran Eric Hernán Vargas y Carlos Coqui Rolón. Cuando estos 2 jóvenes llegaron hasta el frente de la parroquia de la Recoleta, se inició la pelea que supuestamente inició el primo de Rodrigo, Marcelo Daniel Enríquez Gueiraut. Cuando cruzamos, el del medio, el tipo del medio, de remera negro, se adelanta así, me pechea. Me dice, ¿A vos te pechea? a mí, me dice, va por la mañana. Y yo no le dije nada. Y mi socio le dijo, tranquilo, no, cuate, no pasa con nada. Y al decir todo eso, el tipo ya se va por mí. Y me mete uno con su mano uno. Y yo me curo así. Y al bajar ese, ya recibo los tiros. Que ya no sé más qué ver. A partir de ahí, el grupo que venía una cuadra más atrás, el de Eric y Coqui, empezaron a correr y ahí aparecieron Nelson Ananías Vargas González, Juan Alberto Riveros Ayala y Miguel de los Santos Escobar Morales. Estos empezaron a pelear con los que habían atacado a Eric y le había roto la botella. Luego, cuando Rodrigo cayó al piso, la batalla entre ambos se paró. Cada uno fue auxiliado por sus amigos. Eric recibió la ayuda de un auto particular que pasaba por la zona y lo llevaron hasta el centro de emergencias médicas, mientras que Rodrigo fue llevado en otro vehículo también al mismo hospital, pero luego trasladado al IPS Central, donde se produjo su deceso. Tuvo un problema en los pulmones, un problema grave en los pulmones y aparte tenía un sangrado en el corazón, ¿verdad? Entonces evidentemente fue una cuestión muy grave, no fue un golpe nomás, sino que un ensañamiento brutal de gente que creo que está mal en la cabeza.
Ahora vamos a ver eso tan particular que le causó la muerte a Rodrigo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una situación criminal o de un hecho criminal, de un caso policial atípico en cuanto a lo que estamos acostumbrados a ver, por más que suene mal, que es un golpe seco, fulminante, certero en el tórax, en el esternón, lo que logra quebrar uno de los huesos principales que une la zona abdominal con el tórax propiamente, y que hace que ese golpe tan fuerte provoque una especie de efecto lanza de uno de los huesos dentro de los órganos internos y a su vez sufra una descompensación que lo llevaría posteriormente a la muerte. En palabras fáciles, digamos, esto es lo que le provocó la muerte a Rodrigo Enríquez aquella madrugada del 8 de mayo. Heridas que hablan. El 4 de junio de ese mismo año, el informe preliminar de la necropsia realizada a Rodrigo Enríquez tomó estado público. El joven que falleció tras una riña en la madrugada del 8 de mayo murió a consecuencia de un golpe seco en la unión del tórax con el abdomen, lo que provocó el taponamiento cardíaco y derivó en hemorragia del pericardio. El informe preliminar realizado por los médicos forenses Pablo Lemir, José Bellasay, propuesto por la querella, y Rafaela Fernández por el Ministerio Público, ya da indicios de que la muerte del joven de 17 años se ocasionó por claves y letales golpes a órganos vitales. Durante el examen del cadáver del estudiante, que tuvo que ser exhumado, también se contó con la presencia de un patólogo, el médico Horacio Lescano. Además del golpe interno detectado en la necropsia y señalado más arriba, los profesionales médicos encontraron solamente 2 golpes, uno en la mano y otro en el pericardio. Los datos de referencia hacen presumir a los investigadores que la persona que propinó los puntapiés cuando Rodrigo cayó al suelo tenía conocimientos de artes marciales y sabía bien qué órganos del cuerpo golpear para neutralizarlo, pese a estar tendido en el piso sin manera de defenderse. Con esto, el más involucrado sería Luis Alberto Riveros, debido a que en todas las declaraciones se los indica a él como el conocedor de artes marciales. Ahora vamos a ver el tipo de lesión que habría sufrido Rodrigo Enríquez en aquella oportunidad. Digamos que tras la exhumación del cadáver, porque se tuvo que hacer esta práctica, ya que en aquel momento todo congeniaba en una situación social hasta de estallido, la indignación que pudiera causar que un joven de 17 años sea asesinado a golpes en el centro mismo de Asunción, sin importar también mucho el territorio, pero tiene que ver mucho con esto que deja, jóvenes, gente muy joven, peleando y producto de un golpe muere otro. Esto, les decía, generó un estallido social y en cuanto al respeto que se tuvo con la familia de que ellos puedan enterrarle al hijo fue tal que ese procedimiento de análisis forense no se hizo desde la primera instancia, salvo lo que había hecho propiamente el forense en el levantamiento del cuerpo, que no es lo mismo que llevarlo a una morgue y hacer un análisis exhaustivo. Bueno, todo esto se hizo después, se hizo en el procedimiento de la exhumación del cuerpo y ahí se verificó finalmente qué tipo de lesión fue la que le provocó la muerte a este joven, qué fue lo que realmente causó el sangrado interno. Escuchábamos que había sido provocado por golpes de puntapiés, es decir, se puede presumir que Rodrigo al caer le habían propinado otra vez golpes como una arremetida de furia cuando este había caído producto ya sea de un golpe, un tropezón, lo que sea. No podemos saber con muchos detalles qué exactamente fue lo que pasó, salvo por testimonios. Pero supongamos que él estaba ya en el suelo cuando recibió los golpes fulminantes. Aunque existe otra teoría que es la de una patada de arte marcialista que le provoca ese desvanecimiento y ahí finalmente queda prácticamente neutralizado y posteriormente se genera la muerte. El informe forense nos señala de lo que se había hecho en aquel momento, una grave lesión en un hueso, como les decía, que une o que está localizado entre la zona abdominal y el tórax. La lesión del tórax. Un traumatismo torácico
es una lesión grave en el tórax, bien sea por golpes contusos o por heridas penetrantes. El traumatismo torácico es una causa frecuente de discapacidad y mortalidad significativa, la principal causa de muerte después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la médula espinal. Los traumatismos torácicos pueden afectar a la pared ósea del tórax, la pleura y los pulmones, el diafragma o el contenido del mediastino, debido a potenciales lesiones anatómicas y funciones de las costillas y de tejidos blandos, incluyendo el corazón, pulmón o grandes vasos sanguíneos. Las lesiones torácicas son emergencias médicas que, si no son tratadas rápida y adecuadamente, pueden dar como resultado la muerte. En la pesquisa era todavía muy confuso en ese primer momento establecer qué realmente fue lo que pasó. Se sabía por los testimonios de que hubo una gresca, de que un grupo se enfrentó a otro y producto de eso murió Rodrigo Enríquez. Pero la policía necesitaba algo más aparte de esos testimonios y tenían que valorar algunas evidencias, algo que pueda constatarse con posterioridad en un juicio y demostrarse, además de los testimonios. Ya que los testimonios son considerados como una prueba también de apoyo dentro de un juicio, pero tiene que haber un descargo de evidencias, de pruebas, tal vez de filmaciones y también alguno que otro objeto en la misma escena que pueda confirmar lo que mencionaron aquellas personas, ya sea las que participaron de esa pelea, como también, ¿por qué no?, testigos que ocasionalmente estaban en esa madrugada del 8 de mayo a las 4 de la mañana. Así fue que comenzó todo. La policía llega al lugar, tiene a jóvenes heridos, producto de ya la denuncia que se había hecho al sistema policial, se acordona la zona y háganse ustedes la idea mental. No hay mucho más que sangre y gente denunciando que fue golpeada por otro. ¿A qué se recurre? Y al elemento infalible en muchas investigaciones, el circuito cerrado. Un elemento fundamental, clave en la investigación para la policía, porque mediante eso se pudo también establecer las responsabilidades, ya sea de quien inició la pelea como también de quien había golpeado a Rodrigo. Porque más allá de todo, la responsabilidad se tiene que establecer en el delito puntual del homicidio. Es decir, quien inició la pelea ya es una cuestión de fondo, una cuestión de contexto. Vamos a ver cómo inició la investigación policial aquella madrugada del 4 de mayo. La investigación del crimen de Rodrigo Enríquez se inició con la aprehensión de varios jóvenes que habían salido de la fiesta aquella madrugada. Según la versión de uno de los testigos y víctimas de una agresión, todo empezó cuando Marcelo Daniel Enríquez desafió a dos jóvenes sobre Mariscal López, mientras que ellos estaban entre tres. Eric Hernán Vargas González detalló a los investigadores lo que ocurrió esa noche. Cuando cruzamos, el del medio, el tipo del medio, de remera negro, se adelanta así, me pechea. Me dice, mañana. ¿A vos te pechó? A mí. Me dice, va a ver la mañana. Y yo no le dije nada. Y mi socio le dijo, tranquilo, no, cuate, no pasa con nada. Y al decir todo eso, el tipo ya se va por mí. Y me mete uno con su mano, uno, y yo me curo así. Y al bajar ese, ya recibo los tiros. Que ya no sé más qué pasa. Sin embargo, en los primeros días, el primo de la víctima fatal de la pelea no había brindado detalles del caso y su abogado mencionó que él solo había intentado defender de un ataque a su primo. En líneas generales, él intentó defenderse y defenderle a su primo de un ataque por sorpresa. Intentó también, lo llevó para que, hasta que lo asistan, intentó reanimarle a su primo y no puede hasta el momento tener en la mente como una realidad el hecho de que su primo haya fallecido. El trabajo de la policía y la fiscalía determinó quiénes eran los participantes y se procedió a una serie de detenciones y aprehensiones de todas las personas que esa noche habían peleado y que estaban con Eric. Lo interesante es que se sigue el trabajo y lo importante es que al menos ya estamos con las personas que para nosotros estarían vinculados en la comisión o en el hecho que en este momento estamos investigando. En este grupo están todas las personas vinculadas. Lógicamente que estamos manejando nombres e identidades de las personas que pueden estar más vinculadas como autores materiales y otros
que están como cómplices y lógicamente que el Ministerio Público va a estudiar la situación jurídica de cada uno de ellos. Uno de ellos, Carlos Rolón, detalló que el responsable de todo había sido el primo de la víctima, a quien identificó como uno que tenía remera negra. Todo fue tan rápido, solamente fue por un roce que sucedió todo esto y todavía no estoy mal por esto y lo único que puedo decir es que ya hablé con el fiscal, le dije todo lo que vi, lo que pasé y lo único que pido es de todas las partes, mismo como decían que eran mis amigos, que digan la verdad y que todo salga a la luz, que diga la verdad el de remera negra, que él fue el que comenzó todo, que digo que no va a tener la conciencia tranquila toda la vida porque por su culpa es que sucedió todo esto. Y que sea lo que Dios quiera. Con el avance de la investigación y de las evidencias que se incautaron durante los allanamientos de las viviendas, la Fiscalía logró determinar quiénes fueron los que agredieron a golpes a Rodrigo en aquella madrugada. Hemos cotejado todos los elementos que íbamos recogiendo en la jornada de ayer y hemos tomado la determinación de la detención de estas dos personas que en principio son las que habrían en concreto agredido a Rodrigo. De esta manera se determinó que los agresores fueron Miguel de los Santos Escobar Morales, Juan Alberto Riveros Ayala y Nelson Ananías Vargas González, este último hermano de Eric. Y aquí vamos a hacer un parate, un tiempo, para después adentrarnos a la vuelta del corte dentro de la investigación en detalle. Ya teníamos el origen, la detención de algunos de los que, según los testigos y también lo que arrojaba los primeros pasos de la investigación, ponían ya de frente al Ministerio Público a quienes podrían ser los sospechosos a un 90 o 100% de aquella gresca que llevó a la muerte a Rodrigo Enríquez. Más allá del contexto en sí, de cómo había comenzado toda esa pelea. Vamos al corte y enseguida volvemos más aquí en Escena del Crimen. Rodrigo Jesús Enríquez Cáceres, 17 años, un joven estudiante. Él en aquel momento estaba con sus amigos buscando quedar en una fiesta nocturna. Primero fueron a una discoteca, en aquel momento Glam, no pudieron entrar, fueron a otra, Vulcan, ya también, hoy no existe, sobre Santísimo Sacramento, no pudieron ingresar. Y saliendo de esa zona y llegando frente a la iglesia parroquial de La Recoleta, se encontraron con otro grupo. Un grupo también de jóvenes que salían de una fiesta, que en este caso se daba en Bruneto, un pub que ya no está, en Manzana T, en el barrio Villamorra. En aquel momento se había desmoronado parte de la losa de este pub, lo que provocó que todos salieran de ese lugar. Y este grupo era uno de esos que salieron de ahí, ilesos de aquella situación al menos, pero se encontraron con la gresca. Alguien dijo algo, tal vez, porque hasta ahora es un punto incierto, y ahí se desató esa gresca mortal, porque una o más patadas fueron las que provocaron la muerte de este joven de 17 años. ¿Y cómo se sabe esto? Y mediante testimonios primeramente, fue lo que potencialmente ayudó a la policía en ese primer instante a dirigir su investigación hacia un sector, a apuntar a un sitio y poder buscar en esa inmediación alguna cámara de circuito cerrado que les lleve a confirmar lo que decían las personas que atestiguaron que del grupo de jóvenes que salió de Bruneto estaba el que había dado ese golpe excesivo, esa rudeza excesiva que llevó a la muerte de Rodrigo Enríquez. Y esta fue una mujer que estaba en medio del grupo de estos jóvenes y que dio su relato identificando inclusive a dos de ese grupo, que eran los que se enfrentaron a golpes en esa batalla campal que había ocurrido frente a una iglesia, y que fue determinante a la hora de, como les decía, dirigir la investigación policial.
tenemos los testimonios claves de lo que había ocurrido ese 8 de mayo a las 4 de la madrugada de un año 2011. Una mortal pelea. Testimonios claves. Daisy Macarena Riveros relató que ella y sus amigos estaban en la discoteca Brunetto en la madrugada de la tragedia y mencionó que a las 3 horas, cuando se produce el derrumbe dentro del local, salieron de allí y vio a su primo. Decidió regresar a su casa con ese grupo. Agregó que más o menos frente a la casa parroquial de la iglesia La Recoleta se produjo la pelea. María José Thompson relató a la policía que cuando llegaron frente a Toyotoshi vio que Coqui y Hernán estaban peleando con 3 sujetos. En este momento, Miguel, Nelson y Tito. Mencionó ella que Coqui y Miguel propinaban patadas a un joven de remera color claro que resultó ser Rodrigo Enríquez. Estos eran, según dijo María José, Miguel y Coqui. Eric Hernán Vargas González tenía 21 años cuando dio su versión a la policía. Esta quedó consignada en un escrito que luego sirvió para orientar la investigación y materializar las posteriores detenciones. Él estaba en el grupo que se enfrentó a Rodrigo Jesús, de 17 años, a la salida de la extinta discoteca Vulcán, ubicada sobre Avenida Santísimo Sacramento de Asunción. Nelson Vargas dijo que fue su grupo el primero en ser atacado y acusó a uno de los primos del fallecido de haberle roto una botella en la cabeza a su hermano Eric Hernán. La policía analizó un video para identificar al responsable. Este joven dijo que corrió hacia su hermano y luego de verlo ensangrentado intentó ayudarlo y buscar ayuda, queriendo parar una ambulancia, pero no pudo. Dijo que sus amigos se pelearon, pero no habló de que él se haya tomado a golpes. La pelea. Al alcanzar la vereda de la casa parroquial de La Recoleta, se cruzaron con otros 3 jóvenes, entre ellos Rodrigo Jesús Enríquez Cáceres, de 17 años, y su primo Marcelo Daniel Enríquez, de 20 años, quienes venían de la discoteca Vulcán, situada en Sacramento entre Mariscal López y España. El que sí reconoció que participó de la pelea y que luego coincidiría con las versiones finales de la fiscalía fue Miguel de los Santos Escobar. Este dijo a la policía que Hernán y Juan habían tenido una discusión, por lo que Hernán y Carlos aceleraron la marcha. Luego, frente a Toyotoshi, vio que 3 sujetos atacaron a Hernán con una botella. Corrió hacia ellos y dijo que Juan, Nelson y él empezaron una pelea con los primos de Enríquez. Les decía al principio del programa que la escena del crimen no daba mucho. Era, digamos, una situación bastante compleja para la policía porque había un joven fallecido y no había mucho elemento, como ocurriría en un crimen cuando hay un arma homicida o cuando hay otros rastros más que puedan llevar a establecer una identidad. Pero bueno, tenían del otro lado que habían demasiados testigos, prácticamente los jóvenes que habían protagonizado la pelea estaban ahí, no era muy difícil dar con ellos, pero sí se necesitaba de esa carga probatoria para llegar eventualmente a un juicio oral. Y fue así que se establece el ojo del investigador, que se inicia con un paso rápido, que prácticamente es hasta natural, que es el de buscar filmaciones en la zona. Esto ayuda muchísimo a la hora de establecer una investigación, porque son testigos mudos de algo que queda grabado, algo que es indiscutible, siempre y cuando, claro, la resolución de esas filmaciones sean óptimas. Y este es el caso, porque ellos pudieron acceder a algunas filmaciones en la zona que denotaban lo que había pasado. Eso, sustentado con testimonios, ayudó y bastante a encaminar la investigación y luego que el Ministerio Público también tome las riendas de los mismos y pueda formular su imputación y posteriormente la acusación. Aunque hay que decirlo, un camino bastante intrincado para la Fiscalía porque el fiscal que había tomado el caso ya había sido recusado como una parte de la famosa acción dilatoria de muchas defensas, ¿verdad?, que vienen de la parte acusada. Vamos a ver el ojo del investigador. César Silguero, este comisario que hoy día ocupa un lugar clave ya en investigación de delitos, era el jefe de homicidios, uno de los que había investigado este caso, la muerte de Rodrigo Enríquez. Fue una tragedia que suscitó, digamos, a consecuencia de un enfrentamiento entre jóvenes
que estaban, digamos, saliendo de lugares diferentes y que después de una, digamos, de esa gresca no se sabía qué realmente ocurrió y había un joven muerto. A raíz de eso se llevó una investigación muy exhaustiva con personal de la División de Homicidio en ese momento, a fin de poder encontrar elementos que realmente pueda esclarecer en qué circunstancia murió el joven, y eso fue lo que hicimos. Cuando ustedes llegaron ahí a la escena, encontraron un cadáver con un joven con muchos golpes. Y a partir de ahí, ¿qué se les ocurrió? ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Bueno, a partir del reporte de medicina legal, indudablemente nos dimos cuenta que había agresiones que se correspondían indudablemente a una gresca, digamos, callejera, por las características y por el tipo de golpe. Nos pusimos en campaña en poder recolectar la mayor información posible dentro del entorno de Rodrigo y como también, digamos, en las inmediaciones especialmente, a fin de poder obtener algún circuito, en este caso, que nos pueda delatar lo que realmente ocurrió esa madrugada. Bueno, nos contó en parte, digamos, de un problema primario, digamos, que se dio entre un grupo de jóvenes también en relación a una gresca de parte aparentemente de ellos a este grupo desconocido, ¿no? Que después, por supuesto, fue dilucidándose y se fue aclarando ya con las declaraciones también de otros testigos que colaboraron en relación a esa gresca anterior que hubo, y en consecuencia también hubo una respuesta del grupo de Rodrigo, y así se dio, digamos, en principio la información que teníamos. Después eso fue corroborándose con los circuitos y ya posteriormente se pudo individualizar a ese grupo agresor o al otro grupo agresor, porque hubo, digamos, gresca en forma de ambos lados, o mejor dicho, respuesta de ambos lados. Y eso, por supuesto, facilitó también ya la identificación del grupo, y después de la detención de uno de los principales responsables, digamos que varios fueron presentándose ya al departamento, y a raíz de eso ya con las declaraciones correspondientes de los jóvenes se pudo dilucidar, digamos, en qué circunstancias se dieron, digamos, la muerte de este joven. Yo creo que fue importantísimo la identificación que se hizo de estas personas en forma indirecta, a través de personas que colaboraron con nosotros, así como también con los circuitos que se pudieron, digamos, obtener en ese tiempo. Y por otro lado también la colaboración misma de las personas una vez ya detenidas, que contaron, digamos, en parte la verdad de los hechos, ¿no? Y eso facilitó también para que el fiscal pueda determinar la responsabilidad de cada uno. Considero de que de un momento se hablaba de una gresca, ¿no?, entre grupos, y eso es lo que nunca se descartó en el avance de la investigación, de que haya existido otro motivo, ¿no? Siempre se habló de una gresca, y bueno, lastimosamente la consecuencia de esa gresca, fue la muerte de este joven. El mismo grupo de Rodrigo, por supuesto, sabían lo que ocurrió. También las otras personas ya después individualizadas y detenidas aportaron también lo suyo, y bueno, de esa forma yo creo que la Fiscalía pudo construir la hipótesis más, digamos, que más se acerca a la realidad de los hechos. Ahí no se usó un arma de homicidio, ¿verdad? ¿Fueron las manos o los pies quizás lo que hayan provocado la muerte de Rodrigo? No se encontró ningún tipo de agente vulnerable
que haya ocasionado la muerte de Rodrigo. Solo fueron los puños y también las patadas. Y sí, de acuerdo al informe médico, en este momento, por los años que ya ha transcurrido, no me acuerdo bien el diagnóstico en sí, pero sí se hablaba de golpes, ¿no? Bueno, el doctor Conigliaro está con nosotros esta noche. Marcelo Conigliaro, doctor, vos fuiste el primero de los investigadores del Ministerio Público en tomar este caso. Y estábamos charlando sobre lo difícil que fue este caso porque no tenías escena del crimen. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, en realidad, Oscar, no fui el primero, sino el único investigador, Ya. teniendo en cuenta que a mi cargo estuvo la investigación de todo el proceso penal, desde el inicio propiamente hasta el momento de la acusación, a los 6 meses de ocurrido este lamentable hecho. Y particularmente fue una investigación bastante compleja, porque el Ministerio Público recibió la noticia de crímenes al día siguiente, o sea, específicamente al mediodía del día 8 de mayo de 2011, a través de partes policiales refiriendo de hechos de agresiones con golpes de puños y puntapiés, ¿verdad? Donde no se mencionaba ningún sospechoso. Entonces, esa investigación se inició como una investigación de un caso que podría considerarse como una lesión leve, por así decirlo, ¿verdad? No teníamos al principio ningún elemento que indique realmente el desenlace lamentable, fatal, que finalmente acaeció, ¿verdad? Tal punto es que yo, en esa fecha del hecho, yo no estaba propiamente de turno como fiscales de los casos de aprehensiones o casos graves, sino estaba como fiscal de turno en causas aleatorias, que son las causas que ingresan como estafa, lesión de confianza y casos como este. Fue así entonces que recibimos en la tarde de ese domingo 8 de mayo de 2011 un parte policial de la comisaría Sexta Metropolitana sobre un hecho de agresión y que no se tenía ningún dato de los supuestos autores de esta agresión, pero ya con el correr de las horas de la tarde, de la noche, hemos recibido la información finalmente de que lastimosamente esa agresión de estos dos grupos produjo un desenlace fatal de una de las personas que estuvo involucrada, que fue Rodrigo Enríquez, ¿verdad? Claro, porque él no falleció ahí. Así Él mismo, falleció después. Muy importante, Oscar, eso que estás refiriendo. En la escena del hecho prácticamente no quedó ningún vestigio de las agresiones recíprocas de estos dos grupos, puesto que Rodrigo recibió lesiones de carácter interno, Claro, ¿verdad?, que motivaron su deceso varias horas después del hecho ya en el centro asistencial, el segundo centro asistencial, porque el primero fue emergencias médicas y posteriormente fue derivado a IPS, donde falleció en horas de la tarde, ¿verdad? En la escena del hecho no se pudo colectar, por ende, ningún elemento relevante, puesto que no había sangre. Repito, los golpes que recibió Rodrigo fueron golpes internos. no hay arma homicida. No teníamos arma homicida, no teníamos un caso de un arma blanca, cortopunzante, tampoco arma de fuego, o sea, fue una escena de crimen donde prácticamente no se pasó pudo nada. levantar absolutamente Claro, ninguna evidencia. usted fue y no encontró nada. Era como una situación normal. Así mismo, fuimos y no se encontró absolutamente nada relevante que se pueda levantar. Entonces hemos tenido que ingeniarnos para esclarecer el hecho. ¿Cómo fue, doctor, eso? Bueno, trabajamos coordinadamente con la Policía Nacional y tuvimos que hacer un seguimiento de todas las denuncias que ocurrieron en la comisaría Sexta de esa fecha. Y es así que pudimos relacionar dos denuncias independientes, pero ambas denuncias eran por agresiones con golpes de puño, ¿verdad? Entonces, a través del relacionamiento de esas dos denuncias, pudimos encaminar el caso en el sentido de que los dos involucrados o los dos denunciantes están vinculados al mismo hecho. Claro, fue así que pudimos empezar a construir el caso. Eran partes enfrentadas. Eran partes enfrentadas porque, como bien lo estás diciendo, Oscar, eran dos grupos que salían de diferentes locales nocturnos y que se cruzaron en una vereda. Dos integrantes se cruzaron, se rozaron los brazos, en este caso Marcelo Enríquez, el primo de Rodrigo, la víctima fatal por un lado, y por otro lado Hernán Vargas, ¿verdad?, que fue el que se cruzó con de brazos, se rozaron el brazo con Marcelo Enríquez,
Y hay que tener en cuenta acá un elemento muy importante que es la presencia del elemento de las bebidas alcohólicas. Ese fue un factor evidentemente que fue desencadenante para que se produzca este lamentable... Estaba muy borracho. Bueno, hay que tener en cuenta que los dos grupos de locales nocturnos, de discotecas, ¿verdad? Ambos grupos tenían en sus manos botellas de cerveza, o sea, no es muy difícil presumir de que estaban bebiendo antes de que se produzca este hecho y bueno. Ahora, doctor, haciendo un salto de ahí a la investigación, decías que encontraste 2 denuncias, uno era del grupo de Rodrigo, el otro era del grupo de Coqui y compañía, Hernán y compañía. Ok, entonces ahí estableces al menos 2 identidades de los denunciantes o los denunciantes de cada grupo, pero ¿y el resto en sí? ¿Cómo se establece esa cadena de investigación y saber quiénes son todos los involucrados en un hecho que al parecer al menos tenía entre 4 o 5 personas por lado? Así mismo, bueno, en las denuncias las personas que denunciaron por los dos lados mencionaban quiénes la acompañaban en ese hecho. Entonces ahí ya, a través de las denuncias, pudimos ir colectando los nombres de los partícipes de ambos grupos, ¿verdad? Y a través de eso hemos ordenado la detención de estas personas una vez que llegamos, ¿verdad?, a la premisa de que esos 2 grupos fueron realmente los que estuvieron involucrados en esta gresca, ¿verdad? Pero como te digo, era un caso muy difícil, hemos recorrido toda la zona del lugar del hecho, los alrededores, a los efectos de obtener alguna filmación de alguna cámara de seguridad y lastimosamente, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió frente a la sede parroquial de La Recoleta, no había una cámara, no es un local comercial, ¿verdad? Estamos hablando de un local que está frente exactamente a La Recoleta, que es la casa parroquial de la propia Recoleta. Entonces no había una cámara de seguridad, no había ni un comercio enfrente al lugar del hecho. Que filme el hecho en sí en particular. Que filme la agresión específicamente no hemos obtenido, no existe cámara en ese lugar lastimosamente, lo cual otra vez era un punto en contra de esta investigación. Aparte de no poder levantar nada del lugar de la escena del hecho. Entonces, una vez que tuvimos la identidad de los partícipes de ambos grupos, en trabajo coordinado con la policía, hemos dispuesto que se le aprendan a todas las personas que estaban mencionadas en ambas partes policiales, ¿verdad? Una vez que estos fueron aprendidos, una vez que los medios de comunicación, porque este hecho tuvo una gran repercusión, ¿verdad? Ya fueron algunos presentándose por sus propios medios y fue así que una vez que estuvieron todos puestos a disposición del Ministerio Público, le hemos dicho a ellos, en presencia de sus abogados defensores, que si ellos no querían colaborar con la investigación de los hechos, pues iban a ser procesados todos, ¿verdad? Obviamente un proceso por homicidio doloso implica una medida cautelar de prisión. Ellos, conscientes de esa situación en la que estaban expuestas, pues de alguna u otra manera fueron tratando de desvirtuar cada uno su participación en el hecho. Y particularmente hemos llegado a la conclusión, ya en ese estado todavía inicial de la investigación, que Carlos Rolón, apodado Coqui, que era uno de los integrantes del grupo que había salido de la Manzana T, fue una persona que no tuvo así una directa participación en la gresca. Estaba presente, pero no tuvo. Este muchacho, Carlos Rolón, viéndose en la posibilidad de ser incluido dentro de las personas procesadas, contó al principio en forma un poco renuente, pero posteriormente fue contando en forma detallada cómo ocurrieron los hechos. Y en base, sobre todo a ese relato de uno de los integrantes de los grupos, del grupo agresor en este caso, de la víctima fatal, hemos podido reconstruir el hecho, porque hay que tener en cuenta, Oscar, que si eventualmente tuvimos algún testigo que no le conocían de ninguno de los integrantes, pero imagínate, Oscar, para un testigo que no le conozca a nadie, ver una gresca entre 8 o 9 personas, o sea, para el testigo es sumamente complejo. Y te repito, no existe ni una cámara de seguridad en ese lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces hemos tenido que recurrir a los propios involucrados para tratar de esclarecer este hecho. También hemos hecho una serie de diligencias, allanamientos, etcétera, donde hemos podido constatar que uno de los integrantes del grupo agresor, ¿verdad?, tenía conocimientos en artes marciales, cinturón negro taekwondo. Y eso sirvió muchísimo. Eso sirvió mucho. Y aquí es donde me quiero detener, doctor, porque vamos a tener a la vuelta del corte la parte final de todo esto, agradeciendo también al doctor Conigliaro por su presencia aquí en Escena del Crimen.
y la condena, porque fíjense ustedes que el doctor, como decía, inició toda la investigación, pero fue otra fiscal la que llegó a juicio. Su acusación no involucraba más de 4 años, pero el tribunal entendió otra cosa. Vio algo más y dobló inclusive la condena en cuanto a años de cárcel. Y eso a la vuelta del corte aquí en Escena del Crimen. Yo tengo... Rodrigo Enríquez fue asesinado de un golpe o de varios una madrugada de 8 de mayo del año 2011 en medio de una gresca que se suscitó frente a la casa parroquial de La Recoleta. Eran 2 grupos que salían de fiestas nocturnas y así terminó su vida a tan corta edad, 17 años. La condena fue ejemplar porque la fiscal Ariela Chaparro, que fue la que tomó después de Conigliaro el caso y llevó a juicio oral, había pedido, entre otros, 4 años de penitenciaría para estos. Sin embargo, el tribunal entendió otra cosa, entendió algo más dentro de esto y dio una ejemplar condena, aunque no satisfactoria para muchas partes de la familia de Enríquez, pero igual sentó un precedente bastante importante. Esto es la condena para la muerte de Rodrigo Enríquez. Condena. Rodrigo Enríquez cursaba el último año del colegio y estaba ya inscripto para seguir la carrera de Ciencias Ambientales en la universidad. Fue asesinado durante una pelea callejera. El Ministerio Público logró determinar quiénes fueron los responsables de los golpes mortales que recibió el joven en aquella madrugada del 2011 y el fallo del 2 de marzo del 2015 fue unánime por parte de los jueces Sonia Villalba, Elsa García y Digno Arnaldo Fleitas, quienes conformaron el tribunal de sentencia. Durante el juicio se comprobó que Marcelo y Rodrigo Enríquez, a más de Bruno Padován, iban por la avenida Mariscal López y tuvieron un roce con Carlos Rolón y Hernán Vargas. Padován rompió una botella en la cabeza de Vargas y aparecieron Miguel de los Santos Escobar, Juan Alberto Riveros y Alberto Vargas para pelearse con los agresores de Hernán. Escobar y Riveros fueron hallados culpables por homicidio simple con dolo eventual, por lo que les aplicaron penas de 8 años de prisión, en tanto que Nelson Ananías Vargas fue condenado por homicidio doloso con excitación emotiva, 4 años de pena privativa de libertad. En octubre de 2015, la Cámara de Apelaciones ratificó la condena. Aunque hayan intentado de alguna u otra manera bajar, no hubo caso. La Cámara de Apelaciones, como ya escucharon, había ratificado lo que entendió el tribunal como algo ejemplar, doblar la cantidad de años para algunos de los integrantes de esta deleznable muerte. Y dejar corta una lectura de todo esto. Y va para los padres, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con la manera en que hoy día sacamos a nuestros hijos a salir. Y escucharon ustedes al doctor Conigliaro, un roce de brazos. Un roce de brazos originó el problema. Mezclado con alcohol. Hay que hablar y muchas veces intentar llevar a esa reflexión de situaciones como esta. Poner a nuestros hijos ante esa situación eventual de qué pasaría si te encontrás con otro en la calle y te ocurre esto. Y así cierro Escena del Crimen esta noche y les invito a ver nuevamente el sábado a las 11:30 de la mañana. Agradecer a los amigos de Óptica Carrón que siempre están conmigo a través de las gafas que luzco de la marca Traffic. Esta semana están apostando a nuevos modelos de esto que se conoce como lentes con clip. Tiene una careta de lentes oscuros que uno lo aplica con imán nada más. Muy fácil, muy versátil y lo puede acompañar a cualquier lado. Muchas gracias por la compañía nuevamente y nos vemos el próximo martes a las 23 horas aquí en Escena del Crimen.